Arrastraba mi cuerpo por la nieve mientras la tormenta desgarraba mi pelaje y mi vientre rozaba el suelo helado a cada paso. 5 latidos vivían dentro de mí, 5 cachorros que aún no habían respirado por primera vez, dependiendo de un cuerpo que ya les estaba fallando. Detrás de mí, el olor de mi manada todavía se aferraba al aire frío. La voz de mi pareja aún resonaba en mis oídos. No una despedida, ni siquiera ira, solo la orden plana y vacía que dio a los guardias antes de darme la espalda y marcharse. Me habían desterrado en medio de la peor tormenta que las montañas del norte habían visto en una generación, llevando 5 vidas que mi propia manada había llamado malditas. El hielo bajo mis patas crujía, mis piernas ya no se sentían mías, y la tormenta que tenía delante era más oscura que la que dejaba atrás. Si alguna vez te han abandonado aquellos que juraron protegerte, entonces ya sabes lo que caminó a mi lado en esa ventisca. Mira hasta el final, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que crees sobre la lealtad, la manada y lo que realmente significa pertenecer. Deja un comentario abajo y dime, ¿cometió mi pareja el mayor error de su vida? Y si eres nuevo aquí, suscríbete ahora para no perderte ni una sola parte de esta historia. Los ancianos convocaron la reunión antes de que la luna alcanzara su punto más alto. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Las reuniones convocadas a horas extrañas significaban un juicio. Significaban que ya se había tomado una decisión antes de que se le pidiera a ningún lobo que hablara. Lo había visto sucederle a otros. Nunca imaginé estar yo misma en el centro de todo. Mi nombre es Ren. Nací en la manada de Ashrock, en el valle entre las 2 grandes cordilleras heladas que los lobos más viejos llamaban los dientes de la montaña. Había vivido toda mi vida dentro de esas fronteras, casado con mi manada, dormido bajo las mismas estrellas y confiado en las mismas leyes en las que confiaban todos los lobos a mi alrededor. Yo era la pareja de Khan, un cazador veterano, un lobo respetado por la manada. Cuando llevé su olor por primera vez, las hembras mayores dijeron que era una unión fuerte. Khan no era el alfa, pero estaba cerca de él en rango. Era estable. No levantaba la voz sin motivo, o eso creía yo. La noche de la reunión caminé sola hasta el claro. Mi vientre pesaba. Los cachorros habían estado creciendo durante muchas semanas y mi cuerpo había comenzado a ralentizarse. Le había dicho a Khan esa mañana que sentía 5 movimientos distintos dentro de mí, no los 2 o 3 habituales que lleva una camada sana. Se quedó quieto cuando se lo dije. No habló durante mucho tiempo. Debería haber entendido lo que significaba ese silencio. El claro estaba lleno cuando llegué. Todos los lobos, desde los cazadores veteranos hasta los rastreadores más jóvenes, se habían reunido en un amplio círculo. Los 3 ancianos estaban sentados en el extremo más alejado. Su pelaje era gris y sus ojos eran inexpresivos. El anciano Bors, el mayor de los 3, no me miró cuando entré. Esa fue la segunda señal. Khan estaba a la izquierda de los ancianos. No vino a mi lado. Me detuve en el centro del círculo y esperé. El anciano Bors finalmente levantó la cabeza. Ren de Ashrock, dijo. Llevas 5. No era una pregunta. Lo hago, dije. Un sonido recorrió a los lobos reunidos. No eran palabras, algo más bajo y difícil de nombrar. 5 no es natural, Bors dijo. 5 han ocurrido antes, dije. Mi madre me habló de una hembra de hace 3 generaciones que llevó 5 y crió a 4 de ellos. 1 murió, dijo Bors. 1 murió, asentí. 4 sobrevivieron, eran lobos fuertes. Bors miró a los otros 2 ancianos. La que se llamaba Duen negó lentamente con la cabeza. El tercero, un macho llamado Otu, miraba al suelo como si no quisiera tener nada que ver con el momento. Los viejos registros hablan de las camadas de 5 como marcadores de alteración, dijo Bors. Las manadas que las albergaron vieron cómo las enfermedades las seguían. Las presas se alejaban. Los inviernos se hicieron más largos. Esas son viejas historias construidas en torno al miedo, dije. No es la ley. Las orejas de Khan se aplanaron. El círculo se apretó ligeramente. Los lobos cambiaban de peso, acercándose sin darse cuenta de que lo hacían. Hablarás cuando se te pida que hables, dijo Bors. Miré a Khan, él miró la línea de árboles detrás de mí. Estoy preguntando ahora, dije. ¿Hay una ley en contra de 5? Muéstramela.
Nombra la regla. Si hay una ley verdadera, la escucharé. Pero si esto es miedo disfrazado de ley, entonces le pido a mi pareja que se ponga a mi lado y enfrentemos esto juntos. Khan giró la cabeza, no hacia mí, lejos. El aliento abandonó mi cuerpo. El anciano Bors se levantó lentamente. La manada ha hablado entre sí, dijo. No llegamos aquí esta noche sin pensarlo. Una camada de 5 extrae de la tierra más de lo que da. La manada no puede asumir este riesgo. No se les pide que carguen con nada. Dije, yo cazaré para ellos, yo los criaré. Solo pido permanecer dentro del territorio que ha sido mi hogar desde que nací. Tu lugar en esta manada está ligado a tu pareja, dijo Bors, y tu pareja ha dejado clara su posición. Me volví hacia Khan por última vez. Él levantó la cabeza. Su voz era tranquila y sin sentimiento cuando habló. No criaré una camada maldita, dijo. Libero mi vínculo contigo. Un lobo puede liberar un vínculo. No se hace a menudo. Se considera una profunda desgracia en la mayoría de las manadas. El tipo de acto que marca a un lobo por el resto de su vida. Pero Khan lo dijo sin inmutarse, y los ancianos no lo desafiaron. Bueno, eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que se había decidido antes de que yo entrara en ese claro. Estás siendo expulsada del territorio de Ashrock, dijo Bors. Esta noche, antes de que la luna se mueva de nuevo. En esta tormenta, dije. En esta tormenta, confirmó. Me quedé muy quieta. El frío ya había encontrado su camino bajo mi pelaje. El viento tiraba de mis orejas, a mi alrededor. Los lobos de la manada entre los que había vivido toda mi vida miraban la nieve o el cielo o los árboles. Ninguno de ellos me miró, ninguno de ellos habló por mí. Me volví hacia la hembra más cercana, una loba llamada Fael, que había corrido a mi lado durante 3 temporadas de caza. Habíamos dormido espalda con espalda durante una fiebre que asoló la manada 2 inviernos antes. Una vez me dijo que yo era la loba más estable que conocía. Ella desvió la mirada. Me volví hacia los ancianos. Entonces me iré, dije. Nadie se movió para detenerme. Nadie me siguió hasta el borde del territorio para desearme fuerza. 2 guardias caminaron detrás de mí, a distancia, hasta que crucé los marcadores de la frontera, y luego se detuvieron. No los miré. La tormenta me recibió en el momento en que pasé el último árbol. El viento golpeó mi costado y casi me derriba. La nieve ya era profunda más allá de la línea de árboles, y las nubes de arriba se habían tragado todas las estrellas. No podía ver más allá de unas pocas longitudes de lobo. El frío no era el frío suave de una noche de invierno ordinaria. Se metía en mis articulaciones y extraía el calor de mis músculos a cada paso. Me movía porque detenerme significaba morir. Ese era el único pensamiento que me permitía. Avanzar, mantener las patas en movimiento, no reducir la velocidad. Los 5 dentro de mí estaban en silencio. No sabía si eso era un consuelo o una advertencia. No tenía destino. La manada más cercana, más allá del territorio de Ashrock, era la manada de Gorath, a 2 días de viaje hacia el este, y no tenían ninguna razón para acoger a una hembra solitaria en las últimas semanas de gestación. Más allá de ellos, muy al norte, al otro lado del valle helado que la mayoría de los lobos evitaban por completo, se encontraba el territorio de la gran manada, que todos llamaban simplemente la línea del rey. El rey alfa de la línea del rey no era una leyenda en la que hubiera creído al crecer. Como los cachorros creen en historias para explicar la oscuridad, él era real. Su territorio era real. Los lobos que habían viajado por el norte regresaban con relatos de una manada tan grande y tan ordenada que se movía como un solo animal a través de cientos de cordilleras. Se decía que su alfa era el lobo vivo más grande, el luchador más fuerte, el gobernante más temido en cualquier dirección de The Ashrock. También se decía que era despiadado con quienes entraban en su territorio sin ser invitados. No pensé en el rey alfa mientras caminaba. Solo pensaba en el siguiente paso y en el que venía después. Los cachorros se movieron una vez, una lenta presión rodante contra mi costado desde el interior, y me apoyé contra una ráfaga de viento y seguí adelante. 1 hora después de iniciada la tormenta, encontré una zanja poco profunda
donde un árbol caído había dejado un hueco en la nieve. Me metí en ella durante unas cuantas respiraciones, tratando de calmar mi corazón y dejar que el temblor de mis piernas se asentara. El frío estaba profundo en mis patas ahora. No podía sentir dos de mis dedos. Salí de la zanja y me moví de nuevo. El valle se abría ante mí, vasto y pálido y completamente expuesto. Cruzarlo en esta tormenta sin refugio al otro lado probablemente me mataría. Lo sabía tan claramente como sabía mi propio nombre. Lo crucé de todos modos. Estaba a mitad de camino cuando mis piernas cedieron por primera vez. Me levanté. Estaba a 3/4 partes del camino cuando volvieron a ceder, y me quedé en la nieve más tiempo del que pretendía, demasiado cansada para contar las respiraciones. Los 5 cachorros presionaban contra mi costado. Vivos, todavía vivos. Me levanté de nuevo. Llegué al otro extremo del valle y me derrumbé contra una cresta de hielo compacto cerca de un arroyo congelado. Mi cuerpo no me respondía. El frío había pasado mi pelaje y mi piel y ahora estaba en mis huesos. Me acurruqué alrededor de mi vientre tan fuerte como pude y cerré los ojos. No pretendía rendirme. Simplemente no me quedaba nada. Y entonces, a través del aullido del viento, lo oí. Un único aullido. Venía del norte, profundo y deliberado, el tipo de sonido que no pedía permiso a la tormenta, sino que se abría paso a través de ella. No era un lobo llamando a la caza, no era un lobo en apuros. Era un líder llamando a su manada a formación. Mis orejas se levantaron antes de que hubiera tomado la decisión de levantarlas. El aullido llegó de nuevo, más cerca esta vez. Apreté mi vientre con más fuerza contra el hielo y forcé mis ojos a abrirse. La tormenta no se había debilitado. La nieve seguía cayendo en gruesas cortinas y el viento cortaba la cresta con fuerza suficiente para mover ramas sueltas. Pero a través de todo eso, ese aullido se transportaba sin esfuerzo. Había oído aullar a lobos fuertes antes. Khan tenía una voz que podía cruzar 2 cordilleras en una noche tranquila. El alfa de Ashrock, un lobo pesado llamado Drust, tenía una llamada que hacía que los lobos más jóvenes bajaran la cabeza sin pensar. Esto no era eso. Esto era algo más antiguo y más asentado. Un sonido que no necesitaba que la noche estuviera en silencio para ser escuchado. No respondía al aullido. No tenía fuerzas para ello. Y no tenía derecho a responder a una llamada que no era para mí. Estaba en un territorio que no conocía, sangrando frío por cada miembro. Llevaba 5 cachorros que el mundo ya había decidido que no valía la pena proteger. No era aliada de nadie, ni miembro de ninguna manada. Era una hembra solitaria en el lado equivocado de un valle helado sin ningún otro lugar a donde ir. Me quedé quieta y esperé a ver qué traería el aullido. Las formas aparecieron a través de la nieve lentamente al principio, cuerpos grandes moviéndose en una formación apretada. Cada lobo colocado precisamente detrás del que le precedía para cortar el viento para el lobo que le seguía. Era una técnica de la que había oído hablar, pero que nunca había visto. Ashrock nunca había viajado con un tiempo como este. La línea del rey, aparentemente, no dejaba de moverse por las tormentas. Había 12 de ellos que pude contar a través del velo de la nieve que caía. Cada uno de ellos era grande. Sus pelajes eran gruesos y su movimiento era controlado y deliberado. Ningún lobo rompió la formación. Ningún lobo hizo un sonido. El que iba al frente era más grande que el resto por una cabeza entera. Se detuvo cuando llegó al borde de donde yo yacía. No intenté levantarme. Mis piernas habían dejado clara su posición. Mantuve la cabeza alta y lo miré directamente, porque bajar la cabeza ante un alfa extraño en un territorio desconocido era una sumisión que aún no había decidido ofrecer. Me estudió sin hablar. Sus ojos se movieron de mi cara a mi vientre y a las huellas en la nieve detrás de mí. Estaba leyendo la historia de las últimas horas sin necesidad de que yo se la contara. La profundidad de mis huellas mostraba cómo había estado tambaleándome. La dirección de la que venía apuntaba hacia Ashrock. El estado de mi pelaje y el hielo que se formaba a lo largo de mis costados le decían cuánto tiempo había estado a la intemperie. Miró hacia el valle que había cruzado. Luego hizo un sonido en su pecho, no un gruñido de advertencia. Algo dirigido a los lobos detrás de él. Se movieron sin dudarlo.
Vinieron a mi alrededor en un amplio arco y se tumbaron en la nieve, cada uno apretándose contra el siguiente, sus cuerpos superpuestos en los hombros y las ancas, hasta que formaron una sólida pared de calor por todos lados. El viento que había estado desgarrando mis orejas se redujo a casi nada. La temperatura dentro del círculo de lobos subió tan rápidamente que la sentí como algo físico, una presión que empujaba contra el frío, todavía encerrado en mis huesos. No hablé. Él tampoco, todavía no. Dio un paso adelante al final y se tumbó a mi lado, acurrucando su cuerpo a lo largo de mi espalda para que toda la longitud de su calor presionara contra mi columna. El temblor de mis piernas comenzó a disminuir. «Cruzaste el valle», dijo. Su voz era baja y uniforme. «Lo hice», dije. «En esta tormenta, llevando crías». «Sí». Una pausa. «¿De dónde te expulsaron?» No era una pregunta. Ya sabía la respuesta por la dirección de la que venía. Me le estaba pidiendo que lo dijera. «De Ash Rock», dije. Otra pausa, más larga esta vez. «Tu pareja te echó», dijo. El anciano lo dijo. Mi pareja estuvo de acuerdo con ellos. El lobo a mi izquierda se movió ligeramente, ajustando su posición. Nadie más se movió. «¿Cuál es tu nombre?», dijo el rey alfa. «Ren». «Soy Aldrich», dijo. «Esta es la patrulla oriental de mi manada. Estás en el límite de nuestro territorio». Entendí lo que eso significaba. No estaba bajo su protección, estaba en la frontera, lo que significaba que me había encontrado antes de que me convirtiera en su responsabilidad, y todavía podía optar por seguir adelante sin asumir esa responsabilidad en absoluto. «No tenía intención de cruzar a tu territorio», dije. Me estaba alejando de Ash Rock. No tenía un destino. «Llevas 5», dijo. «Sí». «¿Y tu manada los llamó malditos?» «Sí». Estuvo en silencio durante mucho tiempo. La tormenta se movía sobre nosotros y a nuestro alrededor, pero el círculo de lobos se mantuvo firme. Podía oír la respiración de 12 lobos, constante y lenta, sin ser molestados por el frío, de la manera en que los lobos de patrulla entrenados aprenden a no ser molestados por él. «¿Sientes dolor?», dijo Aldrich. «Todavía no», dije. «Pero estás cerca. Unos pocos días, creo». «No tienes unos pocos días aquí fuera». «Lo sé». Levantó la cabeza y miró a los lobos que nos rodeaban. Algo pasó entre ellos sin palabras. El tipo de entendimiento que solo existe dentro de una manada que se ha movido junta durante años hasta que ya no necesitan el habla para tomar decisiones. «Acamparemos aquí hasta la mañana», dijo. «Cuando la tormenta amaine, nos moveremos hacia el norte». Una de las lobas de la patrulla, una hembra ancha a mi derecha, levantó la cabeza. «Aldrich», dijo. Su voz era cautelosa. «El consejo de la manada no ha sido consultado». «No», dijo él. Dijo él. «No lo ha sido. Traer a una forastera que lleva una camada de 5 va en contra del antiguo consejo del anciano Prin». «El anciano Prin lleva muertos 6 estaciones», dijo Aldrich, «y su consejo nunca fue ley. Fue una opinión». La hembra bajó la cabeza. «No le estoy preguntando al consejo», dijo Aldrich. «Le estoy diciendo a la patrulla. Nos refugiaremos aquí esta noche. Nos movemos hacia el norte por la mañana. Cualquiera que no esté de acuerdo puede decirlo ahora». Nadie habló. La tormenta rugió durante la noche y la manada no se movió. Entré y salí de algo que no era exactamente sueño. Todo el calor a mi alrededor evitó que mi cuerpo fallara. Pero el dolor que los cachorros creaban dentro de mí, con su peso cambiante, era constante. Se quedó a mi lado durante toda la oscuridad. No volvió a hablar, pero sentí su respiración contra mi espalda, lenta y constante, y fue lo más estable que había conocido en muchas horas. Cerca del final de la noche, antes de que el cielo comenzara a clarear, la hembra ancha de mi lado derecho se acercó y habló en voz baja. «Mi nombre es Halt», dijo. «Soy la líder de la patrulla». «Halt», dije. «Quiero que entiendas algo», dijo. «Lo que dije antes no era hostilidad hacia ti». «Lo sé», dije. «Estabas cumpliendo con tu papel». Aldrich no toma decisiones a la ligera.
dijo. Si ha elegido traerte al norte, es porque tiene una razón. He patrullado con él durante 4 estaciones, y nunca lo he visto actuar por impulso. La miré. Su rostro era firme y sin pretensiones. ¿Por qué me dices esto? Dije. Porque cuando lleguemos al campamento principal, habrá lobos que dirán lo que yo dije esta noche, pero con menos cortesía. Dijo. Quiero que entres sabiendo que el Rey Alfa no cambia sus decisiones bajo presión. Sostuve su mirada. Gracias, Halt, dije. Ella volvió a su lugar y no dijo nada más. Para cuando la primera luz pálida atravesó las nubes, la tormenta se había retirado lo suficiente como para poder moverse. Aldrich se levantó y sacudió la nieve de su pelaje. La patrulla se levantó con él. Me puse de pie sobre piernas que se habían recuperado lo suficiente como para sostenerme, aunque apenas. Me miró una vez, comprobando mi estabilidad sin preguntar por ella. Luego se giró hacia el norte y guió a la patrulla hacia adelante. Caminé a su lado. El campamento de la línea del Rey se encontraba dentro de una cuenca natural donde 3 cordilleras se unían y bloqueaban lo peor del viento del norte. Lo olí antes de verlo. Docenas de lobos, el humo de leña vieja de fogatas usadas durante mucho tiempo, el espeso olor a carne almacenada y tierra compacta. Un lugar vivo, asentado y permanente de una manera que Ashrock nunca había sido. Ashrock movía su campamento 2 veces al año, siguiendo los rebaños de presas. La línea del Rey, por el olor, no se había movido en generaciones. La cuenca se abrió debajo de nosotros mientras bajábamos por la cresta oriental. Me detuve en la cima y miré. Había más lobos de los que jamás había visto reunidos en un solo lugar. Se movían por el campamento en grupos, algunos cargando presas recién cazadas, otros reunidos alrededor de las rocas anchas y planas que servían como piedras de reunión. Algunos dormían al aire libre en grupos apretados a pesar del frío. Los cachorros se perseguían entre las patas de los adultos que apenas los notaban. Los lobos viejos se sentaban cerca de las fogatas con los ojos medio cerrados. La patrulla descendió por la cresta y el campamento comenzó a darse cuenta. Los lobos levantaron la cabeza. El movimiento se ralentizó. Los ojos me encontraron de inmediato. La extraña caminando al flanco del Rey Alfa, con el vientre pesado y el pelaje todavía enmarañado con hielo de la noche anterior. Los susurros comenzaron antes de que llegáramos al terreno llano. Aldrich no disminuyó el paso. Un lobo se adelantó para recibirnos antes de que hubiéramos cruzado la mitad del campamento. Era mayor, su rostro delgado y sus ojos agudos, su postura del tipo que provenía de años de estar cerca de la autoridad. Dijo que su nombre era Sem. Lo supe más tarde, era el consejero principal de la manada, el lobo que gestionaba la línea del Rey, de la misma manera que los ancianos gestionaban manadas más pequeñas, pero con más alcance y más filo en su voz. Sem, dijo Aldrich, sin dejar de caminar. Sem se puso a su lado y mantuvo la voz baja. La patrulla no debía regresar hasta la próxima salida de la luna, dijo. Regresamos temprano, dijo Aldrich. Ya veo. Sem me miró. Y trajiste compañía. Su nombre es Ren. Fue expulsada de Ashrock anoche. Está en los últimos días de gestación. Se quedará en el campamento. Sem dejó de caminar. Aldrich no. Aldrich. La voz de Sem llevaba una nota de urgencia controlada. Aldrich se detuvo y se giró. Di lo que tengas que decir, le dijo Aldrich. Sem se acercó y bajó aún más la voz. No me miró, lo que era una declaración en sí misma. Lleva 5, dijo. Puedo olerlo. Todos los lobos de este campamento lo olerán en 1 hora. ¿Sabes lo que los lobos más viejos creen sobre las camadas de 5? Sé lo que creen, dijo Aldrich. Entonces, ¿sabes las preguntas que te harán esta noche? Que vengan, dijo Aldrich. Sem lo estudió por un momento. ¿Estás seguro?, dijo Sem. La traje aquí, dijo Aldrich. Esa es mi respuesta. La mandíbula de Sem se tensó, pero retrocedió. Aldrich se giró y continuó caminando. Lo seguí. Me llevó a una sección del campamento cerca de la pared de la cresta sur,
donde la cara de la roca se curvaba hacia afuera y creaba un saliente natural. El suelo debajo estaba seco y cubierto de musgo viejo. Un lobo de patrulla lo había usado una vez como guarida para dormir por el centro, pero ahora estaba vacío. «Te quedarás aquí», dijo Aldrich. «Te traerán comida y agua antes del mediodía». «No quiero causar problemas a tu manada», dije. Me miró con una expresión que no cambió. «Tú no causaste nada», dijo. «Ashrock lo causó cuando te expulsaron. Lo que sucede dentro de mi campamento es mi preocupación, no la tuya. Tu consejero no está de acuerdo contigo», dije. «Mi consejero me asesora», dijo Aldrich. «Él no decide por mí». Me dejó en la guarida y caminó de regreso hacia el centro del campamento. Lo vi irse. A mi alrededor, el campamento continuaba moviéndose y respirando, pero sentí la conciencia de mi presencia corriendo a través de él como una corriente bajo el agua. Los lobos que pasaban por mi guarida ralentizaban sus pasos y miraban. Algunos desviaban la mirada rápidamente. Algunos sostenían la mirada el tiempo suficiente para dejar clara su incomodidad. Una joven hembra se detuvo cerca de la entrada de la guarida. Era pequeña y rápida en sus movimientos, su rostro abierto de una manera que la mayoría de los lobos adultos a su alrededor no lo estaban. «¿Tienes hambre?», dijo. «Sí», dije. Desapareció y regresó en poco tiempo con una porción de carne que dejó justo dentro de la entrada de la guarida. «Mi nombre es Pip», dijo. «Ren», dije. «Lo sé», dijo. «Todos lo saben ya. Las noticias vuelan en un campamento grande». «¿Qué están diciendo?», pregunté. Se sentó en la entrada e inclinó la cabeza. «La mitad de ellos dice que el rey Alfa ha traído algo de mala suerte a la cuenca», dijo. «La otra mitad dice que a quien él elige traer no se le debe cuestionar». «¿Qué mitad es más ruidosa?», dije. «Ahora mismo están más o menos igualados», dijo. «Pero la primera mitad se callará. Siempre lo hacen». Comí y no respondí a eso. Pip se quedó en la entrada sin que se lo pidieran, observando el campamento con ojos brillantes. No era una loba de patrulla demasiado joven, y su complexión era delgada, una exploradora quizás, o una corredora. «¿Cruzaste el valle anoche?», dijo. «¿En la tormenta?». «Sí». «¿Sola?». «Sí». Estuvo en silencio por un momento. «Mi madre cruzó un río sola cuando me estaba esperando», dijo. «Dijo que el agua le llegaba al pecho durante 30 pasos. Nací 3 días después, sana y ruidosa». Hizo una pausa. «Dijo que fue lo más difícil que hizo en su vida». La miré. «Suena como una loba fuerte», dije. «Lo era», dijo Pip simplemente, y volvió a mirar el campamento. La tarde pasó lentamente. El frío se había instalado en mis articulaciones y no se iba. Los cachorros se movieron varias veces, cambios bajos y pesados que me dijeron que Aldrich no se había equivocado cuando dijo que no me quedaban días, horas quizás, tal vez menos. Cerca del final de la luz de la tarde, llegaron los problemas. 3 lobos se detuvieron frente a la guarida. Eran cazadores veteranos, sus complexiones pesadas y sus rostros con la expresión cerrada de los lobos que ya habían decidido algo antes de llegar. El que estaba al frente se llamaba Gruff. No lo sabía entonces. Aprendí su nombre de la misma manera que aprendí la mayoría de las cosas sobre la línea del rey, a través de Pip, que aparecía silenciosamente en el borde de mi visión cada vez que algo importante estaba sucediendo. «Tú eres la loba de Ashrock», dijo Gruff. «Sí», dije. «Llevas 5». «Sí. Entiendes que las camadas de 5 han traído desgracia a cada manada que las ha albergado», dijo. Lo miré fijamente. «Entiendo que los lobos más viejos lo han dicho», dije. «No he visto la prueba de ello». Sus orejas se echaron hacia atrás. «Ashrock te expulsó porque conocían el riesgo», dijo. «Nuestro alfa no ha pensado bien esto. Tu alfa me encontró al borde de su territorio en una tormenta que me habría matado antes del amanecer», dije. Lo pensó bastante bien. «Eres audaz para ser una loba que se refugia en el terreno de otra manada», dijo Gruff. «Estoy cansada y tengo frío y tengo 5 cachorros presionando mi columna», dije. «No me queda energía para hacer otra cosa que honesta».
Si tienes un problema con mi presencia aquí, llévaselo a Aldrich. El pecho de Gruff se hinchó. Los dos lobos detrás de él se movieron. Entonces una voz vino de detrás de ellos. ¿Hay algo que necesites de esta guarida? La voz de Aldrich. Los tres lobos se giraron. Aldrich estaba a 3 pasos de distancia, su postura completamente relajada, lo que de alguna manera lo hacía más difícil de enfrentar que si hubiera estado tenso. Gruff se enderezó. Vine a hablar con la forastera, dijo. Has hablado con ella, dijo Aldrich. Ahora ven a las piedras de reunión esta noche si tienes preocupaciones. Ese es el lugar para ellas. Una larga pausa. Gruff inclinó la cabeza y se alejó. Los dos detrás de él lo siguieron. Aldrich me miró. ¿Sientes dolor? Dijo, la misma pregunta que había hecho la noche anterior. Esta vez la respuesta fue diferente. Sí, dije. Me miró por un instante. Luego levantó la cabeza y aulló una vez, corto y claro, cortando el ruido de todo el campamento. En momentos, la anciana hembra que servía como partera de la línea del rey estaba en la entrada de la guarida, y el campamento afuera se estaba reorganizando sin que se lo dijeran. Lobos alejándose del área para dar espacio, otros formando un anillo exterior suelto. El rey Alfa se sentó en la entrada de la guarida y no se movió de allí. Y dentro, mi cuerpo comenzó el trabajo hacia el que todo en las últimas 24 horas había estado construyendo. El nombre de la partera era Marine. Era vieja, su hocico casi completamente blanco, sus movimientos lentos pero exactos de la manera en que los lobos que han hecho algo miles de veces se vuelven exactos. No hablaba mucho. Entró en la guarida, me evaluó con una sola mirada larga y comenzó a dar instrucciones silenciosas a las 2 hembras más jóvenes que había traído con ella. Pip había desaparecido de la entrada cuando llegó Marine. Me alegré. Lo que venía no era algo que quisiera que presenciara una joven loba que había sido amable conmigo. La amabilidad en ese momento me habría deshecho. El dolor era real y total y no dejaba espacio para el pensamiento. Marine se acercó y habló con una voz baja y constante durante lo peor. No palabras de consuelo, sino prácticas. Respira aquí, aguanta aquí, gira de esta manera. Su voz fue lo único que seguí cuando mis propios instintos querían dispersarse. El primer cachorro llegó al final de la tarde. Era pequeño, pero era ruidoso. Y eso fue lo primero que dijo Marine cuando lo miró. El ruido es bueno, dijo, y lo movió a mi lado. El segundo llegó poco después, una hembra, de color más oscuro, silenciosa al principio de una manera que hizo que mi pecho se apretara hasta que respiró hondo y metió la nariz en mi pelaje. El tercero y el cuarto llegaron juntos en una ráfaga que me dejó temblando y jadeando. Marine trabajó sin pausa, sus movimientos seguros, sus 2 asistentes siguiendo su ejemplo, sin necesidad de ser dirigidas. La quinta fue la más difícil. Llegó lenta y mal, y Marine hizo un sonido bajo su aliento que no quería que yo oyera. Lo oí. Apreté la barbilla contra el suelo y no cerré los ojos porque necesitaba saber. Las 2 asistentes trabajaron con Marine durante más tiempo del que habían tardado los otros, y la guarida estaba muy silenciosa, excepto por los 4 cachorros que ya estaban a mi lado, haciendo pequeños sonidos contra mi pelaje. Entonces una quinta voz se unió a ellos, delgada y aguda y absolutamente viva. Marine se recostó y soltó un largo suspiro. Los 5, dijo. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Fuera de la guarida, oía al campamento. Se había quedado en silencio durante lo peor, de la manera en que una manada se queda en silencio cuando algo serio está sucediendo cerca y cada lobo está escuchando sin querer. Ahora el silencio se rompió, no en ruido exactamente, sino en movimiento, el sonido de lobos moviéndose y respirando y volviéndose unos hacia otros. Marine miró a los 5 cachorros dispuestos a mi lado mientras tocaba brevemente a cada uno con su nariz, contando y comprobando. 3 machos, 2 hembras, dijo, todos respirando, todos calientes. Me miró. ¿Cruzaste el valle anoche?, dijo. Sí, dije. Sostuvo mi mirada por un momento. Entonces eres más fuerte de lo que crees, dijo.
Se levantó y se dirigió a la entrada de la guarida. Los revisaré de nuevo antes del amanecer. Duerme cuando puedas. Se fue. Las dos asistentes la siguieron. Estuve sola con 5 cachorros por primera vez. Se apretaron contra mí en un grupo compacto, sus pequeños cuerpos generando más calor del que había esperado. Los conté con mi nariz, como lo había hecho Marin, tocando cada pequeña cabeza por turno. El ruidoso al final, la hembra oscura, los dos que vinieron juntos, uno ligeramente más grande que el otro. Y el quinto, el que había venido lento y mal, y luego decidió vivir de todos modos. No tenía nombres para ellos. Los nombres vendrían después. Lo que tenía en ese momento era el simple y enorme hecho de su existencia. 5 pequeños latidos fuera de mi cuerpo, ahora en lugar de dentro, reales y presentes, y sin pedirme nada más que calor y cercanía. Les di eso y me quedé quieta. Apareció en la entrada de la guarida un tiempo después. El campamento se había asentado en sus sonidos nocturnos a su alrededor. Miró a los 5 cachorros sin moverse de la entrada, su expresión difícil de leer en la penumbra. Marin dijo que los 5, dijo. Los 5, confirmé. Estuvo en silencio por un momento. No ha dicho eso en mucho tiempo, dijo. Ha asistido a muchos partos. No ofrece consuelo fácilmente. Lo sé, dije. Me di cuenta. Me miró. ¿Cómo estás?, dijo. Cansada, dije. Agradecida. Con miedo de lo que traerá el mañana. Entró en la guarida y se sentó cerca de la entrada. No lo suficientemente cerca como para apretujar a los cachorros, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia estuviera dentro del espacio en lugar de fuera. ¿De qué tienes miedo?, dijo. Gruff vino a mi guarida con otros 2 esta tarde, dije. No será el último. Tu manada no ha aceptado esto. Tomaste una decisión y la están siguiendo porque eres su alfa. Pero seguir no es lo mismo que aceptar. Miró a los 5 pequeños lobos a mi lado. No, dijo, no lo es. No quiero que mis cachorros crezcan dentro de una manada que los resiente, dije. Sobreviví a ser expulsada una vez. Ellos no lo sobrevivirían. No serán expulsados, dijo. No puedes prometer eso, dije. Eres un solo lobo. No siempre estarás en la entrada de mi guarida. Fue algo audaz de decir a un rey alfa, y lo supe cuando lo dije. Pero había cruzado un valle helado sola la noche anterior y había dado a luz 5 veces en una guarida extraña, y no me quedaba nada que no fuera honesto. No se ofendió. Tienes razón, dijo. No puedo estar en la entrada de tu guarida a todas horas. Lo que puedo hacer es presentarme ante la manada mañana y dejar clara mi posición en términos que no permitan una mala interpretación. Y si la manada se opone, dije, entonces la manada y yo tendremos una conversación directa, dijo. No es la primera vez que tomo una decisión que ha sido cuestionada. ¿Qué pasó esas otras veces?, dije. Algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, algo más silencioso que eso. La manada acabó aceptándolo, dijo. Se levantó y se dirigió a la entrada. Descansa, dijo. Mañana te exigirá más. Salió de la guarida y lo oí instalarse justo fuera de la entrada. No dentro, no se había ido. En algún punto intermedio, que era exactamente donde lo necesitaba sin saber que lo necesitaba. Apreté mi nariz contra la parte superior de la cabeza del cachorro ruidoso y cerré los ojos. Afuera, la línea del rey respiraba y dormía a nuestro alrededor. Y por primera vez desde la expulsión, no sentí los bordes del mundo presionándome. Aldrich convocó la reunión a media mañana. Las piedras de reunión se encontraban en el centro del campamento, un área amplia y plana donde el suelo había sido desgastado por generaciones de patas. Las piedras mismas eran grandes y bajas, dispuestas en un círculo aproximado, utilizadas como asientos por los lobos veteranos durante cualquier discusión formal. Se esperaba que todos los lobos de la línea del rey asistieran a una reunión convocada. No era opcional. Yo no asistí. Marin había venido al amanecer para revisar a los cachorros y me había dicho claramente que no debía moverme de la guarida hasta que ella lo dijera. Los cachorros necesitaban calor y quietud, y mi cuerpo también. Acepté esto sin discutir. No estaba en condiciones de presentarme
ante una manada extraña y defender mi caso. Pip vino a la entrada de la guarida cuando comenzó la reunión y se sentó conmigo. Ella no fue a las piedras. «¿No deberías estar allí?», dije. «Soy una exploradora», dijo. «Los exploradores están exentos de las reuniones formales a menos que se les llame por su nombre». Hizo una pausa. «Además, prefiero estar aquí». Desde la guarida podía oír a los lobos reunidos, no palabras individuales, sino la forma de ello, el murmullo bajo y colectivo de una gran manada prestando atención. Y luego, el silencio que significaba que el alfa había comenzado a hablar. «Dime lo que está diciendo», dije. Pip inclinó la cabeza, escuchando con más atención de lo que yo podía desde donde yacía. «Les está contando cómo te encontró», dijo. «Les está contando sobre el valle y la tormenta». Una pausa. «Les está diciendo que Ashrock violó la ley básica de los lobos al expulsar a una hembra preñada». No lo había pensado en esos términos. Lo había pensado como mi manada tomando una decisión sobre una camada de 5. Oírlo nombrar como una violación de la ley básica era diferente. Pesaba más. «¿Está obteniendo una respuesta?», dije. «Todavía no», dijo Pip. «Están escuchando». El murmullo de la voz del alfa continuó durante mucho tiempo. Pip me dio fragmentos a medida que los captaba. Les estaba contando sobre los 5 cachorros. Les estaba diciendo que los 5 habían sobrevivido al parto. Les estaba diciendo que la hembra que los llevaba había caminado sola a través de la peor tormenta de la temporada y en sus últimos días de gestación, en lugar de detenerse y morir. Entonces llegó la respuesta. No fue una voz, sino varias a la vez. Un sonido irregular que significaba desacuerdo desde múltiples direcciones. Las orejas de Pip se adelantaron. «Groff está hablando», dijo. «Está diciendo que los viejos relatos de las camadas de 5 no son historias, son registros. Está diciendo que 3 manadas en la memoria del norte albergaron camadas de 5 y las 3 enfrentaron temporadas difíciles después». «¿Qué está diciendo Aldrich?», dije. Pip escuchó. «Le está pidiendo a Groff que nombre las manadas», dijo. «Le está pidiendo que nombre las estaciones, los inviernos específicos y la evidencia». Una pausa. «Groff no tiene los nombres». Apreté la barbilla contra el suelo y escuché la forma de la conversación sin las palabras. «Sem está hablando ahora», dijo Pip. «Es más cuidadoso que Groff. No está diciendo que los cachorros estén malditos. Está diciendo que la manada no fue consultada antes de que se tomara una decisión que afecta a todos los lobos en la cuenca. Está diciendo que el rey alfa tomó una decisión unilateral». «¿Se equivoca?», dije. Pip me miró. «No», dijo. «No se equivoca. Pero tener razón sobre el proceso no hace que el resultado sea incorrecto». Una loba joven que pensaba con cuidado. Noté eso. La reunión continuó. Las voces subían y bajaban. Oí un intercambio agudo que fue demasiado rápido para que Pip lo siguiera, y se quedó en silencio, con las orejas completamente hacia adelante, rastreándolo. Un cazador veterano llamado Breck acaba de decir que los cachorros deberían ser examinados por Maren, y si muestran alguna debilidad, deberían ser expulsados antes de que consuman los recursos de la manada. Dijo Pip. Su voz era plana al decirlo. Mi pecho se apretó. «¿Qué dijo Aldrich?», dije. «Dijo que si Breck sugiere eso de nuevo en cualquier reunión, responderá directamente ante el alfa», dijo Pip. No levantó la voz cuando lo dijo. Por eso todos se callaron. Entendí eso. Los lobos que más valía la pena temer eran los que se volvían más silenciosos cuando hablaban en serio, en lugar de más ruidosos. La reunión continuó durante mucho tiempo después de eso. El tono cambió gradualmente. Las voces duras no desaparecieron, pero se volvieron menos frecuentes. Aldrich habló de nuevo largamente, y esta vez hubo menos interrupciones. Cuando terminó, el silencio que siguió fue un tipo de silencio diferente a las respuestas irregulares de antes. Pip se recostó de la entrada y soltó un suspiro. «¿Qué pasó?», dije. «Les hizo una pregunta», dijo. Les preguntó qué tipo de manada le da la espalda a 5 vidas que ya han sobrevivido a lo que esos cachorros sobrevivieron anoche. Hizo una pausa. Les preguntó si esa es la manada que quieren ser. No dije nada.
Nadie le respondió, dijo Pip, lo cual es una respuesta en sí misma. Halt llegó a la entrada de la guarida una hora después de que terminara la reunión. Miró brevemente a los 5 cachorros y luego me miró con su mirada directa y sin complicaciones. La manada ha aceptado la decisión del alfa, dijo. ¿Aceptado o tolerado? Dije. Aceptado, dijo. Hay una diferencia y Aldrich se aseguró de que la diferencia estuviera clara antes de que terminara la reunión. La tolerancia significa esperar una oportunidad para actuar de manera diferente. La aceptación significa que el asunto está cerrado. Hizo una pausa. Gruff y Breck no están contentos. No actuarán en contra de la palabra del alfa. ¿Y los lobos que no son ni Gruff ni Breck? Dije. Los que no dijeron nada en la reunión. Halt se sentó. Esos lobos seguirán lo que vean, dijo. Si los cachorros crecen y están sanos, y las estaciones que siguen son buenas, esos lobos olvidarán que alguna vez tuvieron dudas. Si algo sale mal, lo recordarán. Me miró fijamente. Esa es la naturaleza de una gran manada. No es algo personal contra ti. Lo sé, dije. Miró de nuevo a los 5 cachorros. El macho ruidoso se había apartado un poco de los demás y estaba presionando su nariz contra mi pata delantera con gran determinación. No son pequeños, dijo Halt. Para ser 5, no son pequeños en absoluto. No, dije. Se levantó. Aldrich querrá verlos antes de la noche, dijo. No vino esta mañana después de la visita de Maren. Dijo que aún no era su lugar. La miré. ¿Aún no era su lugar? Repetí. Halt sostuvo mi mirada. Aldrich no hace nada a la ligera, dijo. Te lo dije la primera noche. Recuérdalo. Se fue. Me quedé con los 5 cachorros y di vueltas a sus palabras lentamente. El macho ruidoso se había acomodado de nuevo, presionando su costado contra su hermana oscura, que no se había movido de su posición contra mi pecho desde el nacimiento. Los 2 que vinieron juntos estaban enredados el uno con el otro, como probablemente habían estado enredados durante semanas dentro de mí. El quinto, el que había venido lento y mal, era el más silencioso de los 5, pero respiraba constantemente, y su calor era tan fuerte como el de los demás. Aún no les había puesto nombre. Había tenido miedo de nombrarlos, como si darles nombres hiciera más devastador si algo salía mal. Pero habían sobrevivido a la tormenta y al parto y a la primera reunión de una manada que no los había querido. Y pensé que quizás era hora de dejar de esperar que algo saliera mal y simplemente aceptar que estaban aquí. Toqué cada pequeña cabeza por turno. El macho ruidoso, la hembra oscura, el más grande de los 2 que vinieron juntos, el más pequeño, el quinto. Los nombres vendrían. Todavía no, pero pronto. Aldrich apareció en la entrada de la guarida cuando la luz comenzaba a caer hacia la noche. Se quedó un momento, mirando a los 5, y su expresión era la misma que había tenido la noche anterior, tranquila y difícil de leer. Luego entró en la guarida y se sentó, y miró a cada cachorro por turno de la misma manera que yo lo había hecho, lentamente y con total atención, como si los estuviera aprendiendo. El ruidoso, dijo. Sí, dije. También fue ruidoso en la reunión, dijo Aldrich. Lo oí desde las piedras de reunión. Lo miré. Le has puesto nombre, dije. Aldrich me miró. Stone, dijo. Si me lo permites. Algo se movió en mi pecho para lo que no tenía palabra. Stone, dije. El macho ruidoso empujó su nariz contra la pata de Aldrich mientras dormía, y el rey alfa de la línea del rey se sentó en mi guarida mientras la noche caía sobre la cuenca, y no se fue hasta que los 5 cachorros estuvieron profundamente dormidos, y el campamento afuera se había vuelto silencioso a nuestro alrededor. Los primeros 7 días pasaron en un torbellino de alimentación y sueño, y el lento regreso de la fuerza a mis piernas. Maren venía cada mañana sin que se lo pidieran. Revisaba a cada cachorro con el mismo silencio minucioso que había traído al parto, presionando su nariz en sus costados, revisando su respiración, observando cómo se movían y comían. Decía poco durante estas visitas, pero lo que decía siempre valía la pena escucharlo.
Al tercer día me dijo que la hembra oscura estaba comiendo menos que los demás y que debía vigilarla durante la noche. La vigilé. Por la mañana la hembra oscura había cambiado de posición y estaba comiendo con fuerza. Marin asintió cuando se lo dije y no dijo nada más. Al quinto día me dijo que Stone iba a ser un problema. Ya está tratando de ponerse de pie, dijo. Tiene 3 días, dije. Sé cuántos años tiene, dijo Marin. Te lo digo de todos modos. Tenía razón. Al sexto día, Stone había logrado ponerse de pie sobre piernas inestables durante el espacio de 3 respiraciones antes de colapsar de lado sobre su hermana. La hembra oscura no reaccionó. Simplemente absorbió la colisión y volvió a dormir. Pip venía todos los días y a menudo se quedaba durante horas. Tenía un don para sentarse en silencio sin hacer que el silencio se sintiera como una espera. Me contaba cosas sobre la línea del rey de la manera fácil de alguien que había crecido dentro de ella, no como instrucción, sino como conversación. ¿Qué lobos tenían qué roles? ¿Cómo funcionaba el sistema de patrullas? ¿Dónde se encontraban los mejores terrenos de caza en cada estación? Me contó sobre la historia de la cuenca, cómo el padre de Aldrich había establecido el campamento permanente 3 generaciones atrás. Cómo la línea del rey había crecido de 40 lobos a los varios cientos que ahora llenaban la cuenca. Aldrich ha liderado desde que tenía 4 estaciones, dijo el cuarto día. Eso es joven, dije. Su padre murió en una pelea fronteriza con una manada de las cordilleras del este. Dijo, no hubo un traspaso gradual de autoridad. Aldrich se despertó una mañana como un lobo joven y se fue a dormir esa noche como el rey alfa. ¿Cómo recibió la manada eso, Paito? Dije. Algunos de ellos lo pusieron a prueba, dijo. Gruff fue uno de ellos. Era más joven entonces y menos cuidadoso en ocultar sus ambiciones. Desafió a Aldrich directamente en la primera estación. ¿Qué pasó? Dije. Aldrich lo puso en el suelo en menos tiempo de lo que se tarda en contarlo, dijo Pip. Pero no lo exilió. Le dio a Gruff un puesto de cazador veterano y le dijo que su fuerza era un activo para la manada si elegía usarla de esa manera. Hizo una pausa. Gruff ha sido leal desde entonces, enojado a veces, leal siempre. Pensé en eso por un tiempo. Al séptimo día salí de la guarida por primera vez. El campamento me recibió de la manera en que los grandes grupos reciben cualquier cosa desconocida, con conciencia. Sentí el cambio de atención mientras me movía de la entrada de la guarida al terreno abierto. Los pequeños ajustes que hacían los lobos cuando me notaban. Los que desviaban la mirada rápidamente. Los que sostenían la mirada un momento demasiado largo. Los que continuaban lo que estaban haciendo con un poco demasiada concentración. Caminé hasta el borde del campamento, cerca de la cresta sur, y me senté al escaso sol de invierno y me dejé ver. Una hembra que no conocía trajo una porción de carne y la dejó cerca de mí sin hablar y se fue. Un viejo macho que había estado durmiendo en un trozo de luz solar cercano abrió un ojo, me miró y lo volvió a cerrar. 2 cachorros que se perseguían por el campamento pasaron corriendo a mi lado y uno de ellos tropezó con mi pata delantera, se enderezó y siguió corriendo sin detenerse. Pequeñas cosas. Pero eran las pequeñas cosas que le decían a un lobo más sobre un lugar que cualquier reunión formal. Holt me encontró allí y se sentó a mi lado. ¿Estás probando algo?, dijo. Sí, dije. ¿Qué encontraste?, dijo. Que la mayoría de ellos simplemente siguen con sus vidas, dije. Soy interesante para ellos de la misma manera que cualquier cosa nueva es interesante. No amenazante, aún no bienvenida, solo presente. Eso es exacto, dijo Holt. Presente es donde comienza. Aldrich había venido a la guarida cada noche desde el nacimiento. Nunca se quedaba tanto tiempo como esa primera noche. Se sentaba cerca de la entrada, miraba a los cachorros, a veces hablaba y a veces no, y se iba antes de que el campamento se asentara completamente en el sueño. Había nombrado a Stone la primera noche. No había ofrecido nombres para los demás, y yo no se lo había pedido. Había estado pensando en ello. En la séptima noche, cuando llegó, hablé antes de que se sentara. Quiero nombrarlos, dije.
Se acomodó en la entrada. Dime, dijo. A Stone lo nombraste tú, dije. A la hembra oscura la llamo Dusk. Toqué al más grande de los dos que vinieron juntos. Este es Bard. Hace un sonido cuando come que es casi un ritmo. Aldrich miró al más pequeño junto a Bard. Flint, dije. Es pequeño, pero ya muerde más fuerte que los demás. Miré al quinto, el silencioso que había venido lento y mal y luego vivió. Y a ella la llamo Weld. Aldrich miró a Weld durante un largo momento. Porque mantiene todo unido, dijo. Sí, dije. Asintió una vez. Stone, Dusk, Bard, Flint, Weld, dijo como si estuviera fijando los nombres en algo sólido. Nos sentamos en silencio por un rato. Afuera, el campamento se movía a través de sus rutinas nocturnas. En algún lugar de la cuenca, un grupo de cazadores regresaba, sus voces resonando en el aire frío. Necesito preguntarte algo, dije. Pregunta, dijo. ¿Por qué te detuviste cuando me encontraste? Dije. Eres el rey alfa de la manada más grande de las montañas del norte. Estabas en una patrulla oriental en una tormenta. Yo era una loba solitaria de una manada que me había expulsado. Todas las razones prácticas apuntaban a dejarme donde estaba. No respondió de inmediato. Cuando tenía 4 estaciones, dijo lentamente, mi padre me llevó a una patrulla de invierno a lo largo de la frontera oriental. Encontramos a una loba atrapada en un desprendimiento de rocas. Era de una manada rival, una manada contra la que mi padre había luchado 2 veces en 3 estaciones. Estaba gravemente herida y sola, y era en medio de un duro invierno. Hizo una pausa. Le pregunté a mi padre por qué nos detuvimos a ayudarla. Dijo que porque necesitaba ayuda y teníamos la fuerza para dársela, y esos 2 hechos juntos eran razón suficiente. Lo miré. Suena como un lobo digno de ser seguido, dije. Lo era, dijo. La elección que hizo ese día también terminó un conflicto fronterizo de 3 estaciones. El alfa rival vino a la cuenca la primavera siguiente para ofrecer términos. La hembra que ayudamos era su hija. Así que hubo un resultado práctico, dije. Lo hubo, dijo. Pero mi padre no lo sabía cuando se detuvo. Se detuvo porque ella necesitaba ayuda y él tenía la fuerza para dársela. Entendí lo que me estaba diciendo. No tengo nada que ofrecer a la línea del rey, dije. Ni alianza, ni territorio, ni resultado práctico. Tienes 5 cachorros que se convertirán en lobos, dijo. En 10 estaciones cazarán y patrullarán y añadirán su fuerza a esta manada. Eso no es nada. Es mucho tiempo para esperar un retorno, dije. No estoy esperando un retorno, dijo. Se levantó y miró a los 5 cachorros una vez más. Duerme, dijo. Marin quiere que intentes comer porciones completas mañana. Dice que todavía estás baja de peso. Se fue. Miré las 5 pequeñas formas contra mi costado, sus nombres asentados en mi mente, ahora como piedras en la tierra, y sentí que algo que había estado suelto y asustado dentro de mí comenzaba a asentarse. No curado, no terminado, pero asentándose. 3 semanas después del nacimiento, Stone dio sus primeros pasos reales fuera de la guarida. Recorrió 4 longitudes de lobo antes de que sus piernas se fueran de lado y se sentara en la nieve con una expresión de completa indignación. Pip hizo un sonido que no fue exactamente una risa. No la corregí. Los demás siguieron a Stone durante los 2 días siguientes, cada uno a su manera. Dusk salió con calma y se sentó al escaso sol como si hubiera estado planeando hacerlo durante algún tiempo. Bard y Flint salieron juntos, como hacían todo, enredados y compitiendo. Flint mordiendo la oreja de Bard cuando Bard se le adelantaba. Weld salió la última, moviéndose lenta y cuidadosamente, pero cuando llegó al terreno abierto, levantó la nariz al viento con una concentración que me impidió ir hacia ella. Estaba leyendo el campamento, no asustada, evaluando. La observé hacerlo y sentí algo moverse dentro de mí que no intenté nombrar. El campamento había cambiado en esas 3 semanas. No dramáticamente, no de una manera que un solo lobo pudiera señalar y decir que ese fue el momento.
Pero los cachorros habían hecho lo que los cachorros siempre hacen dentro de una comunidad. Se habían hecho reales para los lobos, que solo los habían conocido como una idea. Una idea podía ser argumentada en contra. 5 cachorros revolcándose por el campamento y mordiendo las colas de lobos, el doble de su tamaño, eran más difíciles de teorizar. Stone, en particular, se había dado a conocer a todos los lobos de la cuenca. No tenía concepto de rango. Se acercaba a cazadores veteranos, ancianos y lobos de patrulla con la misma confianza completa, insertándose en sus conversaciones, sus siestas y sus porciones de comida con una audacia que dejaba a la mayoría demasiado sorprendidos para objetar. Una tarde lo encontré sentado encima de un viejo macho llamado Grav, que había estado durmiendo cerca de la fogata. Grav estaba roncando. Stone miraba el campamento desde esta posición elevada con gran satisfacción. Lo recuperé. Grav abrió un ojo. «Déjalo», dijo Grav. «Da calor». Lo dejé. Grav era el único lobo al que los cachorros no se habían acercado. Se movía por el campamento a distancia de ellos. No hostil en su comportamiento, pero tampoco abierto. Era un lobo que se mantenía separado con pequeñas y deliberadas elecciones. Una ruta que lo llevaba alrededor de la guarida en lugar de pasar por ella. Un asiento en las piedras de reunión que miraba en dirección opuesta a donde jugaban los cachorros. Lo observé hacer esto durante 2 semanas antes de ir a él. Elegí una mañana en la que estaba sentado solo cerca de la cresta oriental, mirando hacia el valle. Caminé directamente hacia él y me senté a su lado sin que me lo pidieran. Me miró con la misma expresión plana que había llevado desde la noche en mi guarida. «Ren», dijo. «Gruff», dije, miramos el valle juntos por un momento. «Vas a decirme que mis preocupaciones estaban equivocadas», dijo. «No», dije. «Voy a preguntarte de dónde venían». No dijo nada. «Creías lo que dijiste en mi guarida», dije. «No lo estabas representando para otros lobos, ni probando los límites del alfa. Creías que las camadas de 5 traen desgracia. Quiero saber por qué». Un largo silencio. «Mi madre tuvo 5», dijo. Esperé. «Estaba en una manada al sur del valle de Ashrock antes de aparearse en esta», dijo. «La temporada después de que dio a luz a 5, la manada perdió la mitad de su territorio de caza por un río desbordado. 3 lobos murieron. Los ancianos dijeron que fue la camada de 5. Expulsaron a los cachorros». Su voz era plana al decirlo. Plana de la manera que significa que un viejo dolor ha sido reprimido durante tanto tiempo que ya no surge al tocarlo, sino que se asienta permanente y pesado debajo de todo. «Tu madre perdió a sus cachorros», dije. «Perdió a 4 de ellos», dijo. «Uno ya estaba muerto. Los otros 4 eran demasiado jóvenes para sobrevivir solos». Me senté con eso por un momento. «Se apareó en la línea del rey después», dije. «Huyó», dijo. «Corrió hacia el norte y el padre de Aldrich la encontró y la trajo. Vivió aquí hasta que murió. Nunca habló de los 4. Ni una sola vez». «Pero tú lo sabías», dije. «Siempre lo supe», dijo. Se giró y me miró directamente por primera vez desde la noche en mi guarida. «No quería que tus cachorros murieran», dijo. «Quiero que entiendas eso. Quería que los quitaran porque creía que su presencia le costaría algo a esta manada. Estaba tratando de proteger a la manada». «Lo sé», dije. «El río desbordado fue real», dijo. «Las 3 muertes fueron reales. Si la camada de 5 lo causó, no se puede saber. Pero el dolor de mi madre fue real». «Sí», dije. «Lo fue». Volvió a mirar el valle. La inundación ocurrió porque el glaciar oriental se había estado rompiendo durante 2 estaciones antes de la camada de 5, dijo. «Lo sé ahora. Lo aprendí más tarde. Los ancianos eligieron una causa que se ajustaba a su miedo y la llamaron certeza». «Los ancianos hacen eso», dije. «Las manadas hacen eso», dijo, y nos sentamos en silencio por un rato. Debajo de nosotros, en la cuenca, Bard y Flint tenían un desacuerdo cerca de la fogata que involucraba mucho ruido y muy poco combate real. Stone había encontrado una nueva posición elevada en la cima de una roca cerca de las piedras de reunión. Dusk se sentaba apartada de los demás,
observando algo al otro lado del campamento con su atención constante. Wells se movía a lo largo del borde del área de la guarida, con la nariz en el suelo, mapeando el mundo a su manera metódica. Gruff los observó. El ruidoso, dijo. Stone, dije. Se sentó sobre Grubb la semana pasada, dijo Gruff. Lo sé, dije. Grubb no ha dejado que nadie se le acerque desde que su pareja murió hace 2 estaciones, dijo Gruff. No permite el contacto. Lo miré. Stone no lo sabe, dije. No, dijo Gruff. No lo sabe. Algo cruzó el rostro de Gruff, débil y breve, y se fue rápidamente. Se levantó. No seré un problema para tus cachorros, dijo. Quiero que eso quede claro. Lo he oído, dije. Volvió a bajar hacia el campamento sin decir una palabra más. Esa noche, le conté a Aldrich lo que Gruff me había dicho, no para informarlo, sino porque importaba, y Aldrich necesitaba saber lo que su manada llevaba dentro. Aldrich escuchó sin interrumpir. Sabía lo de su madre, dijo cuando terminé. No todo. Nunca me contó lo de los 4 cachorros. Lo ha estado llevando durante mucho tiempo, dije. Sí, dijo Aldrich. Estuvo en silencio por un momento, mirando a Well, que estaba presionando su nariz contra su pata delantera como Stone había hecho en los primeros días. Hizo esto con una deliberación cuidadosa, como si hubiera decidido que él era digno de confianza, basándose en su propia evaluación, y ahora le estaba notificando esta decisión. Aldrich la miró con una expresión que ya había visto antes en su rostro. La tranquila, la que no era una sonrisa, pero vivía cerca de donde estaría una sonrisa. ¿Qué harás con lo que te dijo?, dijo Aldrich. Nada, dije. No me fue dado para actuar. Me fue dado para entenderlo. Ahora lo entiendo. Aldrich me miró. Entraste en su dolor y le pediste que lo explicara, dijo. Sí, dije. Eso requirió algo, dijo. Se mantenía alejado de mis cachorros por un dolor del que nunca había hablado en voz alta. Dije. Quería saber si el muro que había construido era uno del que debía tener miedo, o uno que simplemente podía rodear. ¿Cuál fue?, dijo Aldrich. Lo rodeé, dije. Sostuvo mi mirada por un momento. Entonces Bard y Flynn se estrellaron contra el costado de la guarida en medio de su desacuerdo continuo, y Weld se apartó limpiamente de su camino, y Stone se cayó de la roca en la que había estado sentado afuera, y la noche se rompió en el ruido ordinario de 5 cachorros que habían decidido que el mundo les pertenecía. Aldrich se levantó para irse y se detuvo en la entrada de la guarida. Ren, dijo. Sí, dije. El consejo de la manada se reúne en 4 días, dijo. Sam ha solicitado una revisión formal de tu estatus en la línea del rey. Tendrás que asistir. Mi pecho se apretó. ¿Qué significa una revisión formal?, dije. Significa que Sam le pedirá a los lobos veteranos que voten si se te otorga la membresía completa de la manada o si permaneces como una forastera bajo la protección personal del Alfa, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, dije. La protección personal termina cuando yo muera, dijo. La membresía completa, no. Miré a los 5 cachorros. 4 días, dije. 4 días, dijo. Descansa hasta entonces. Te prepararé para lo que Sam preguntará. Se fue. Fuera de la guarida, Stone había vuelto a subir a su roca. Se sentó allí, en la última luz de la tarde, mirando la cuenca con las orejas hacia adelante y su pequeño pecho hinchado como si ya hubiera decidido el resultado de la reunión del consejo y lo encontrara satisfactorio. Lo observé y me aferré a eso. La mañana de la reunión del consejo llegó fría y clara, sin tormenta, sin viento, solo un cielo azul intenso sobre la cuenca y escarcha en cada superficie que atrapaba la luz temprana y la retenía. El tipo de mañana que se sentía como una respiración contenida, el mundo esperando a ver qué decidiría el día. Maren vino antes del amanecer y revisó a los cachorros sin hablar. Cuando terminó, me miró durante un largo momento. Come antes de irte, dijo. No porque necesites la fuerza para tu cuerpo, sino porque un lobo que ha comido se para de manera diferente a uno que no lo ha hecho. Comí. Pip me ayudó a deshacer los enredos de hielo restantes de mi pelaje.
moviéndose con una concentración rápida y cuidadosa. No ofreció consuelo ni predicciones, simplemente trabajó hasta que estuve presentable y luego se recostó y me miró. «¿Estás lista?», dijo. «No me has visto en una reunión del consejo antes». Dije. «Tú tampoco», dijo. «Pero te he visto cruzar un valle helado sola por la noche llevando 5 cachorros. Una reunión del consejo es más silenciosa que eso». La miré. «Quédate con los cachorros mientras estoy fuera», dije. «Ya lo estaba planeando», dijo. Aldrich me encontró en el borde de las piedras de reunión antes de que los lobos veteranos se hubieran reunido. Se paró en la luz temprana y me miró de la misma manera que me había mirado al otro lado del valle helado la noche que me encontró, evaluador y directo. «Sem te hará 3 preguntas», dijo. «Se las hace a cada lobo considerado para la membresía completa. La primera es de dónde vienes y qué trajiste de ese lugar a este. La segunda es qué puedes ofrecer a la línea del rey. La tercera es si aceptas las leyes de esta manada por encima de todas las demás lealtades». «Esas no son preguntas difíciles», dije. «La primera sí lo es», dijo. «Se me escuchará como hablas de Ashrock. Si hablas con amargura, dirá que llevas conflicto, y el conflicto sigue a su portador. Si hablas sin honestidad, lo sabrá». Sem ha estado escuchando a lobos responder esa pregunta durante muchas estaciones. Oye lo que hay debajo de las palabras. Pensé en eso. «¿Qué debo decir?», dije. «La verdad», dijo Aldrich, «exactamente como sucedió, sin ira y sin suavizar». «¿Y la segunda pregunta?», dije. «Respóndela claramente», dijo. «No hagas promesas que no puedas cumplir. No subestimes lo que ya has demostrado». «¿Y la tercera?», dije. «Dilo en serio cuando respondas», dijo. «O no respondas en absoluto». Sostuvo mi mirada. «¿Lo dices en serio?», dijo. Pensé en Ashrock, en Khan dándome la espalda, en los ancianos y el claro y la tormenta que me había recibido cuando la manada había terminado conmigo. Pensé en el valle helado y los 5 latidos que habían seguido moviéndose conmigo a través de él. Pensé en las manos de Marin y el silencio de Pip y el habla directa de Holt y el dolor enterrado de Gruff y un viejo macho llamado Grav dejando que un cachorro audaz durmiera en su espalda. Pensé en Aldrich tumbándose en la nieve a mi lado cuando no tenía ninguna obligación de hacer nada más que pasar de largo. «Sí», dije. «Lo digo en serio». Dio un paso atrás. «Entonces ve y responde las preguntas», dijo. Los lobos veteranos estaban dispuestos alrededor de las piedras de reunión cuando entré. 12 de ellos, los jefes de cada rol principal dentro de la línea del rey. Cazadores, líderes de patrulla, parteras, exploradores, ancianos. Sem se sentaba en la piedra central, su rostro delgado y compuesto, y sus ojos ya puestos en mí mientras entraba. Gruff estaba entre los 12. Se sentó en el extremo más alejado y me miró cuando entré con una mirada que no era ni hostil ni cálida, sino presente, prestando atención. Holt se sentó a 2 piedras de Sem y me dio un solo asentimiento cuando la miré. Aldrich estaba fuera del círculo. Las reuniones del consejo se llevaban a cabo sin la voz del alfa, a menos que el consejo llegara a un punto muerto. Su presencia era de testigo, no de participación. Esa era la ley de la línea del rey. Y él la observaba sin excepción. Caminé hacia el centro y me paré en el terreno plano entre las piedras. Sem me miró por un momento. Luego hizo la primera pregunta. Le hablé de Ashrock sin ira y sin suavizar, como había dicho Aldrich. Le hablé de la reunión y los ancianos y Khan y los guardias que me llevaron a la frontera. Le dije que había vivido toda mi vida dentro del territorio de una manada y que había confiado en esa manada completamente y que me había equivocado al confiar tan absolutamente como lo había hecho. Le dije que no guardaba odio por Ashrock porque el odio era pesado y tenía 5 cachorros que llevar en su lugar. Uno de los ancianos en la piedra lejana hizo un sonido que no era exactamente una respuesta, algo entre reconocimiento y algo más difícil de nombrar. Sem hizo la segunda pregunta. Le dije lo que podía ofrecer. Era una cazadora capaz cuando mi cuerpo recuperara toda su fuerza.
Conocía el territorio de Ashrock y sus accesos orientales, que bordeaban el rango sur de la línea del rey y que podrían ser útiles. Y tenía 5 cachorros que se convertirían en 5 lobos, y esos lobos pertenecerían por completo a la línea del rey y le darían toda su fuerza. Le dije que no era una loba que requiriera gestión. Le dije que no sería un peso para la manada. Luego me detuve. Sem me miró. ¿Eso es todo?, dijo. No, dije. No había planeado lo que vino después. Vino porque era verdad, y Sem era un lobo que oía lo que había debajo de las palabras. Y así, la verdad era lo único que valía la pena ofrecer. Crucé el valle helado sola en la peor tormenta de la temporada, en mis últimos días de gestación. Dije, lo hice porque detenerme significaba morir, y no moriría antes de que mis cachorros hubieran respirado por primera vez. Eso no es algo que hice porque soy excepcional. Lo hice porque no tenía otra opción. Hice una pausa. Pero quiero que el consejo sepa que la loba que entró en esta cuenca hace 3 semanas no está disminuida por lo que Ashrock le hizo. Estoy aquí porque me negué a detenerme. Eso es lo que puedo ofrecer a la línea del rey. Una loba que no se detiene. Las piedras de reunión estaban en silencio. Sem me miró durante un largo momento y luego hizo la tercera pregunta. ¿Aceptas las leyes de la línea del rey por encima de todas las demás lealtades? Dijo. Las acepto, dije. Sem miró las piedras a su alrededor. El consejo discutirá, dijo. Salí del círculo y me paré en el borde de las piedras de reunión. Aldrich estaba a varios pasos de distancia y no me miró, manteniendo limpia su posición de testigo. Miré la cuenca en su lugar, la forma ancha y familiar que se había vuelto conocida para mí en 3 semanas, de la manera en que los lugares se vuelven conocidos cuando vives dentro de ellos por completo, en lugar de pasar de largo. Stone se había escapado de la guarida. Podía verlo desde donde estaba, moviéndose por el campamento con su paso decidido e inestable, dirigiéndose hacia las piedras de reunión con un propósito completo. Pip apareció detrás de él, tratando de interceptarlo sin hacer ruido que perturbara al consejo. Stone la esquivó con la facilidad instintiva de un cachorro que había estado esquivando cosas desde antes de poder caminar correctamente. Llegó al borde exterior de las piedras de reunión y se detuvo. Se sentó y miró al consejo con las orejas hacia adelante y su pequeño pecho hinchado. Varios de los lobos veteranos lo miraron. Gruff lo miró por más tiempo. Stone le devolvió la mirada a Gruff con la franqueza sin complicaciones de un cachorro que aún no había aprendido que algunas miradas estaban destinadas a hacerte bajar los ojos. Algo se movió en el rostro de Gruff, la misma cosa débil que había visto en la cresta cuando hablamos de su madre. Esta vez no desapareció tan rápidamente. Pip recogió a Stone por detrás y lo alejó de las piedras. Stone dio a conocer su opinión sobre esto en voz alta hasta que estuvieron fuera de alcance. El consejo no tardó mucho. Sem me llamó de nuevo al centro del terreno después de una breve discusión que no pude oír desde donde estaba. Volví a entrar y me paré en el mismo lugar que antes. Sem me miró. El consejo de la línea del rey ha votado. Dijo, se te concede la membresía completa de la manada. A tus cachorros se les concede la membresía completa de la manada por derecho de nacimiento. Hizo una pausa. Bienvenida a la línea del rey, Ren. Me mantuve firme. Gracias, dije. Salí del círculo. Aldrich estaba esperando en el borde de las piedras de reunión. Se había retirado de su posición de testigo ahora que el consejo había concluido. Me miró cuando salí y su expresión era la tranquila, la que vivía cerca de donde estaría una sonrisa. Bueno, dijo. Membresía completa, dije. Lo oí, dijo. Caminamos juntos de regreso por el campamento. Los lobos que nos vieron venir no hicieron una ceremonia de ello, pero varios de ellos me miraron a los ojos de una manera que no lo habían hecho antes. Un pequeño cambio, una puerta abierta que solo había estado ligeramente entreabierta. Holt se puso a mi lado brevemente. Sem votó primero, dijo en voz baja. A favor. Cuando el consejero principal vota primero y a favor, el resto de la discusión es una formalidad.
Se alejó de nuevo antes de que pudiera responder. Llegué a la guarida. Pip estaba ahí adentro con los 5 cachorros. Stone, aparentemente, había aceptado su recaptura con más gracia de lo que su volumen había sugerido. Dusk dormía. Bart y Flint estaban enfrascados en su permanente competencia de bajo nivel. Wells se sentaba cerca de la entrada, mirando el campamento con su mirada firme y evaluadora. Me miró cuando llegué y luego volvió a mirar el campamento, como si confirmara que lo que sea que había estado observando mientras yo estaba fuera seguía en orden. Me acosté y los 5 se acomodaron contra mí en el patrón que habían establecido durante las semanas, cada uno encontrando la misma posición que siempre encontraban, como si la forma de estar juntos ya estuviera fijada en ellos. Aldrich vino esa noche como siempre lo hacía. Se sentó en la entrada y miró a los 5 cachorros y estuvo en silencio por un rato. El campamento se movía a través de sus sonidos nocturnos afuera. En algún lugar cerca de la fogata, 2 cazadores discutían amigablemente sobre algo que había sucedido en la patrulla de la mañana. Una vieja hembra cantaba para sí misma de la manera baja y desafinada que a veces tienen los lobos muy viejos, un hábito tan antiguo que no tenía nombre. «Aldrich», dije. «Sí», dijo. Había estado pensando en qué decir durante varios días y no había encontrado la forma correcta. Decidí que la forma correcta no existía y lo dije claramente en su lugar. La tormenta en la que Ashrock me envió estaba destinada a acabar conmigo. Dije. Creían que estaban eliminando un problema. En cambio, en cambio me sacaron de un lugar que era pequeño y me pusieron en un lugar que es grande. Hice una pausa. Quiero que sepas que entiendo lo que hiciste cuando te detuviste en el valle. Lo entiendo completamente y no lo desperdiciaré. Miró a los 5 cachorros. Stone se asegurará de eso, dijo. No permitirá el desperdicio, no permitirá la quietud. No permitirá que nada sea pequeño si puede hacerlo más grande. Miré a Stone, que ya estaba empujando el límite del grupo dormido, presionando hacia afuera como siempre presionaba hacia afuera. «Será un problema», dije. «Será un líder», dijo Aldrich. Lo miré. Él me devolvió la mirada, y la expresión tranquila estaba allí de nuevo, y esta vez se quedó más tiempo de lo habitual. «Descansa», dijo. «Mañana Holt quiere llevarte en la ruta de la patrulla del sur. Dice que has estado en la cuenca el tiempo suficiente y tus piernas están lo suficientemente recuperadas y quiere ver cómo te mueves en terreno abierto. Quiere evaluarme», dije. «Ella evalúa a todos», dijo. «Es como decide en quién confía a su flanco». «¿Y si decide que confía en mí?», dije. «Entonces tendrás la confianza de Holt», dijo. «En esta manada, eso vale más que la mayoría de las cosas que podría darte». Se levantó y miró a los cachorros una última vez. Su mirada se movió de Stone a Dusk, a Bart, a Flint, a Weld, y miró a cada uno de ellos con la atención completa que le daba a todo, sin prisa y completa. Luego me miró. «Nombraste a Weld por mantener todo unido», dijo. «Sí», dije. «Lo está haciendo», dijo. «Mira cómo se sienta». Miré a Well. Se había movido ligeramente del grupo dormido y se sentaba en el borde, su cuerpo en ángulo para tocar a Dusk por un lado y a Flint por el otro, conectando el grupo sin aparentarlo. Como una piedra colocada en el lugar correcto, sostiene una pared sin llamar la atención. «Siempre ha hecho eso», dije. «Lo sé», dijo Aldrich. «La he estado observando hacerlo desde la primera noche». Se fue. Me quedé con mis 5 cachorros en una guarida que se había vuelto mía, dentro de una manada que se había vuelto mía, dentro de una cuenca a la que la tormenta me había llevado cuando la vida que pensé que tenía se desvaneció. Afuera, la línea del rey se asentó en el profundo silencio de una noche fría y clara. La fogata ardía abajo. Los lobos de la patrulla se movían a lo largo de las líneas de la cresta. La canción desafinada de la vieja hembra flotaba por el campamento y se desvanecía. Weld presionó su nariz contra mi barbilla una vez y luego se reacomodó en el borde del grupo, manteniendo la forma del grupo unida a su manera tranquila y deliberada. Y entonces entendí lo que había sido la tormenta.
No un castigo, no crueldad, no un final, una dirección. La peor noche de mi vida me había señalado exactamente a dónde necesitaba ir y no había cedido hasta que llegué. Cerré los ojos. Los 5 pequeños latidos respiraban contra mí, constantes y cálidos y completamente vivos. Y la línea del rey respiraba a nuestro alrededor, y las estrellas ardían frías y claras sobre la cuenca. Y no quedaba nada de la tormenta excepto el lugar al que me había traído, que era aquí, que era suficiente, que era mi hogar.